Hola, muy buenos días. Para continuar con nuestra ponencia en cuanto al curso de ventas, una vez que hemos visto la importancia de la mente y el pensamiento en el éxito, también ya revisamos la importancia que tiene el saber conocer su zona de trabajo, el porcentaje de éxito en las promociones. Vamos a pasar a lo que es en sí el trabajo ya de la entrevista directa con el cliente. Este trabajo, como ustedes se están dando cuenta, este curso puede ser aplicado para cualquier tipo de vendedor y para cualquier gente que sea, porque todos al final de cuentas somos vendedores. Todo el mundo se tiene que vender a sí mismo lo que produce o en lo que trabaja. De tal manera que este curso es indudablemente una enorme herramienta que puede servir, sobre todo en estos momentos de crisis, para obtener unos mejores ingresos. Aquel vendedor, por regla general, que lo mandan lo sale a trabajar a la calle sin la menor capacitación, siempre tendrá aquel problema de no saber cómo enfrentar realmente al cliente. Y eso trae aparejado indudablemente la inseguridad, el empezar a no saben ni lo que van a decir, no conocen su producto. Todo eso, si ustedes llevan a cabo lo que van a aprender aquí, todo eso lo van a solventar para beneficio suyo. Por lo tanto, es muy importante que nos apliquemos, que tengan ustedes la mejor voluntad de aprender lo que estamos haciendo, y de esa manera ustedes van a ver una enorme diferencia en su ingreso, que es a final de cuentas lo que importa. De esa manera vamos a dar inicio a lo que es ya la entrevista frente al cliente. Bueno, antes de eso, hemos hablado que hay un acrónimo que es el que forma parte de la técnica de ventas, que empieza con la P. La P está en planeación. O sea, es importante que planeemos. Aquí son dos áreas, tanto el trabajo diario, o sea, de su zona, como lograr sacar el mayor tiempo, el mayor beneficio de sus recorridos, de su tiempo, y así mismo con la planeación de la entrevista. O sea, saber lo que vamos a hacer en cada entrevista. Por ahí es importante tener ya les presentaremos, hay que tener fichas, tener un control sobre como habíamos hablado, un control sobre los clientes, donde aparezcan los datos ya mencionados, pero además hay que también tener el control de la entrevista, para poder así a la vez planear la próxima. Pasemos entonces a lo que es ahora la entrevista. Habíamos hablado que para tener una entrevista de éxito, lo primero es la planeación. Vamos a ver el primer paso, es del trabajo diario. Ver la cantidad de entrevistas que vamos a hacer, tener pensado a las citas que tenemos y a los clientes nuevos que vamos a ver. De eso mismo hay que realizar un reporte
que te sirva también a ti como base para tu próxima entrevista, como para informar al supervisor. Vamos a anotar todos los incidentes de esta entrevista, pero lo que tienes que lograr más es hacer productivo el día. ¿Qué significa? Que tengas menos desplazamientos para que tengas a la vez un ahorro en tiempo y dinero. Muy bien, pasando al segundo punto de la entrevista, de la planeación, es planeación de la entrevista. Aquí es importante revisar los incidentes de la entrevista anterior, los cuales tienes que tener anotados en tu hoja del perfil del cliente. Asimismo, vas a analizar qué harás para lograr el objetivo que es vender. Y de una manera hay que practicar antes de entrar a la entrevista. Para no improvisar, tienes que practicar tu entrevista. Te sitúate frente a un espejo, tú mentalmente ve haciendo tu entrevista, lo que le vas a decir, con tal de que cuando llegues hay que evitar a lo máximo la improvisación. El segundo paso es la actitud. Eso lo vimos en mente y el éxito. Una actitud mental positiva. Aquí podemos ver que se puede formar la palabra amperaje. ¿Qué significa el amperaje? Que estemos en la misma sintonía con el cliente. Por eso es importante una actitud mental positiva. Recuerden siempre, el amperaje me va a permitir interrelacionar mejor con mi cliente si estamos los dos en la misma frecuencia. Como ustedes se dan cuenta, la planeación y la actitud está fuera de la entrevista, fuera del cliente. Cuando entramos ya de frente con él, aquí es donde empieza la primera parte, que se llama atención. ¿Qué voy a hacer para captar su atención? Dejar de ser aquel vendedor que llega y suelta un rollo mareador, que palabras y palabras y más palabras, y el cliente en la segunda o tercera ya está pensando otra cosa. ¿Cómo vamos a? Aquí hay dos maneras de hacerlo, las cuales son importantes y se pueden utilizar indistintamente las dos, o bien unir las dos. La primera es hacerle preguntas. La mejor entrevista, la entrevista de mayor éxito, es aquella donde el cliente participa más que el vendedor. Si logramos hacer que nuestro cliente participe más en la entrevista, estamos garantizando mayor posibilidad de éxito. ¿De qué sirven las preguntas como qué, cómo, cuándo, por qué, dónde? Para formar las palabras que queremos hacerle, que le van a captar su atención, que te va a contestar. Por ejemplo, ¿qué producto es el que usted necesita ahorita? Les estoy dando un ejemplo somero, ¿Cómo lo piensa utilizar? ¿Cuándo lo piensa usted que le va a servir? ¿Por qué cree que este es el equipo, que este es el instrumento, el equipo que le va a dar resultado? ¿Dónde lo va a aplicar? Todas estas preguntas lo que están logrando es involucrar al cliente, captarle la atención, que él note que nosotros somos vendedores diferentes al que llega nada más a ofrecer un producto y suelta un rollo. La segunda, aquí esta es muy importante y hay que saberla usar. Para poderlo usar, es obvio que tenemos que conocer al cliente. Era lo que decía en la planeación, tenemos que saber quién es el cliente, por qué usa los productos, cuándo los usa, por qué los necesita. Y si conocemos su trabajo diario, hay que plantearle situaciones difíciles o situaciones problemáticas que ha tenido que enfrentar dentro de su trabajo. ¿De qué manera? Que él se dé cuenta que el producto que vamos a venderle, que le estamos ofreciendo, venga a resolverle esas situaciones difíciles. Que lo vea a ustedes como aquella persona que le viene a ayudar, no que le viene a quitar el tiempo. Y por eso es importante de ahí conocer al cliente. Todo, si ustedes se dan cuenta, todo se va interrelacionando. Así como es importante conocer al cliente, es importante una actitud mental para poder decir lo que le van a decir con la confianza de saber lo que están haciendo. Y por eso es importante que todas estas preguntas traen respuestas y que ustedes tienen que tomar nota de las respuestas para que en las próximas promociones sepan de dónde partir, que no vayan a volver a repetir las mismas preguntas, ¿no? Sino que tengan ustedes ya las respuestas. Y plantearle el problema.
O sea, son situaciones difíciles que él se enfrenta dentro de su profesión diaria. Por eso les digo, toda esta técnica, si ustedes la van a practicar, puede aplicarla desde un doctor hasta un arquitecto, y desde luego los vendedores. Es obvio que tienen dudas, después sí les voy a pedir que hagamos unas clínicas de ventas. Si ustedes me hacen llegar a mí unas pequeñas clínicas de ventas que ustedes hagan una vez terminado esto, con mucho gusto las voy a evaluar, ¿eh? Y ya les comentaremos los resultados. Hemos captado la atención del cliente, vamos a pasar a mantener el interés. Aquí es muy importante tomar nota de esto. Como ustedes pueden dar cuenta, puse número 1 las características. Ustedes se preguntarán, ¿características de qué? Características del producto que manejan. Por eso de ahí es sumamente importante que ustedes conozcan su producto, que les den la gente que lo armó, la gente que lo creó, la gente que que les tiene que dar un curso para conocer el producto, que les diga de qué características, podemos llamarle, cada ángulo que tenga el artículo, esa es una característica que lo conforma. Y de esta característica surge una ventaja. Y de esta ventaja surge un beneficio. La característica, acuérdense, la característica es intrínseca al producto. La ventaja es lo que significa para el cliente. Y el beneficio es lo que el cliente ya en forma más práctica va a recibir. Volviendo al interés, recordemos, lo más importante es el manejo de las características. Ya quedamos que a un producto, todo lo que se reúne para formar ese producto es una característica por cada uno de ellos. Vamos a entrar en un ejemplo. Vamos a suponer que vamos a vender un auto. Una de las características del auto es que tiene asientos de piel. Otra característica puede ser motor con 300 caballos de fuerza. Estas características, como hemos dicho, se van a traducir en ventajas. La primera, asientos de piel, la ventaja de esto es que es elegante, que da mayor confort. Y el beneficio es el estatus que va a adquirir la persona al comprar el auto y el éxito que manifiesta tener ese tipo de autos, ese tipo de prestaciones. Pero supongamos que a mí no me interesa eso, me interesa el motor de 300 caballos de fuerza. Yo que voy a tener una mayor aceleración, o sea, voy a encontrar lo que necesito. Al final de cuentas, es una competencia contra la vida donde yo voy a adquirir admiración porque está corriendo más que los demás. Todo esto es a raíz de una característica del producto. Por eso de ahí es muy importante conocer sus productos y en un momento determinado también conocer las características de la competencia. ¿Con qué fin? Para saber en qué es mejor su producto, cómo se conforma mejor su producto y cómo se comporta también.